Garrett no se merece un nombre falso. Mi nombre es Chelsea Meyer. Y ese texto, duerme en el lobby, lo mandó mi marido de 6 años desde el salón de nuestra casa en Raleigh, Carolina del Norte, mientras yo estaba de pie frente a la recepción del Oglethorpe Grand Hotel de Savannah, Georgia, a las 10:47 de la noche, con mi maleta de ruedas y una cinta al cuello que decía Cumbre Regional de Beneficios y Cumplimiento, en letras tan pequeñas que necesitabas bifocales para leerlas. Su nombre es Garrett. Garrett Meyer. Me imagino que estaba viendo la ESPN con los zapatos quitados cuando llamó al hotel desde nuestra casa y canceló mi reserva. La reserva que estaba a nombre de su tarjeta de crédito, porque a lo largo de 6 años de matrimonio cada cuenta financiera se había convertido en suya, con mayúscula. La recepcionista se llamaba Tamika. Su placa lo decía. Me miró de la misma forma en que se mira a alguien cuyo carrito acaba de volcar en el aparcamiento del Costco. Esa mezcla de lástima y alivio de que no sea contigo lo que está pasando. Lo siento mucho, señora. El titular de la tarjeta se puso en contacto con nosotros directamente. La habitación ha sido liberada. ¿Él llamó? Sí, señora. Hace unos 40 minutos. 40 minutos. Eso significaba que había esperado. Esperó hasta que eran casi las 11 de la noche, hasta que sabía que yo ya había llegado, que ya había pasado por el lobby, que ya me había sentido a salvo, y entonces tiró del mantel. No fue un impulso. Fue coreografía. Aquí hay algo que tenéis que saber sobre mí. No soy el tipo de mujer que monta una escena en el lobby de un hotel. Soy el tipo de mujer que sonríe, dice muchas gracias y luego va a nuclear en privado. Lo aprendí viendo a mi madre lidiar con un mecánico que intentó cobrarle $900 por unas pastillas de freno en 2014. No gritas. Planificas. Así que le sonreí a Tamika y le dije, ¿cuál es la mejor habitación disponible esta noche? Ella tecleó un momento. Tenemos la suite presidencial Oglethorpe disponible. Son $1,180 la noche. $1,180 la noche. Tenía una tarjeta Discover en la cartera con un límite de $3,000 que había abierto 8 meses antes, después de un incidente en una gasolinera Shell de la avenida Glenwood. Un incidente del que os hablaré en un momento. ¿Por qué importa? Nunca la había usado. Ni una sola vez. Era mi tarjeta de por si todo se derrumba. La saqué de la cartera como quien desenfunda una espada. 2 noches, por favor. Las cejas de Tamika subieron y volvieron a bajar. Procesó la tarjeta sin decir una palabra más. $2,360. Firmé el recibo y mi mano no tembló. De eso me sentí orgullosa. La suite presidencial tenía sala de estar, un baño de mármol del tamaño del dormitorio entero de mi hija Piper y 2 albornoces colgados en la puerta con el monograma del hotel bordado en el pecho. Me puse uno inmediatamente. Luego me hice una foto frente al espejo del baño, yo, el albornoz, el mármol, la cestita de jabones franceses, y se la mandé a mi amiga Denise con el pie de foto. Garrett me dijo que durmiera en el lobby. Llevo puesto un albornoz que cuesta más que sus zapatos de golf. Denise me respondió con 17 signos de exclamación y una nota de voz que era simplemente ella gritando. Luego me senté en el borde de esa cama enorme, con el albornoz puesto, en esa suite, y le escribí a Garrett una sola palabra, bien. Sin signo de exclamación. Sin punto siquiera. Solo bien. Y puse el despertador a las 6 de la mañana porque tenía una presentación delante de 200 personas a las 9, entre ellas mi jefe Rob Kessler, y la iba a clavar aunque me matara en el intento. Dormí como un bebé. La primera vez en meses. Dejadme retroceder, porque ese mensaje no llegó de la nada, aunque lo pareciera. Garrett no se levantó un martes y decidió dejar a su mujer tirada en el lobby de un hotel de Savannah. Fue, y ahora lo veo con una claridad dolorosa, el movimiento final de una partida que llevaba jugando unos 4 años. Cuando nos casamos tenía mi propia cuenta corriente en First Horizons, una puntuación crediticia de 741 y una comprensión muy clara de a dónde iba mi dinero. Para el segundo año, Garrett me había convencido de consolidar. Su palabra. Sonaba inteligente, responsable, como si estuviéramos construyendo algo juntos.
¿Para qué pagamos comisiones en 4 cuentas si podemos tener una sola? Lo dijo en la cocina con un folleto del Bank of America como si me estuviera vendiendo un apartamento en la playa. Y yo, porque lo quería, porque confiaba en él, porque francamente sonaba razonable, dije que sí. Cerré mi cuenta, lo trasladé todo a la cuenta conjunta, que era técnicamente conjunta pero en la práctica suya. Su nombre como titular principal, su usuario, sus alertas. Yo tenía una tarjeta de débito y la vaga sensación de que la hipoteca se pagaba a tiempo. Así empieza, por cierto. No con una puerta cerrada con llave, sino con una cuenta bancaria consolidada y un hombre que dice yo me encargo, cariño. Para el 4º año no tenía ni una sola tarjeta de crédito a mi nombre. Garrett me había añadido como usuaria autorizada en su Amex, la tarjeta familiar, la llamaba él, pero los extractos llegaban a su correo. Si compraba algo en Target, él lo sabía antes de que yo llegara a casa. No porque lo controlara de forma obsesiva, es que tenía activadas las alertas por seguridad, decía. Y yo lo acepté. Acepté todo aquello porque cada paso por separado parecía pequeño, razonable, incluso atento si lo mirabas con los ojos entrecerrados. 8 meses antes de Savannah estaba en una gasolinera Shell de la avenida Glenwood con Piper abrochada en su sillita en el asiento de atrás. Pasé su tarjeta de débito para $47,12 de gasolina. Denegada. La volví a pasar. Denegada. Piper iba golpeando sus zapatillas contra el asiento de atrás y me preguntaba, «Mami, ¿por qué no nos movemos?» «Mami, estamos atascadas». Llamé a Garrett. Me dijo que había movido algo de dinero para un tema de facturación y se había olvidado de dejar suficiente en la cuenta corriente. Hizo la transferencia mientras yo estaba junto al surtidor. Tardó 11 minutos. 11 minutos de pie ahí con mi hija de 4 años haciéndome preguntas que no podía responder y una cola formándose detrás de mí. Luego llegó a casa con Chick-fil-A. Piper tuvo su menú infantil con el juguete de la vaquita y lo olvidó todo. Yo no lo olvidé, pero tampoco hice nada, porque ¿qué iba a hacer? ¿Divorciarme de mi marido por una gasolinera? Había sido un descuido. La gente comete errores. Aquí es donde entra Lorraine. Lorraine Meyer, la madre de Garrett, es gestora de una clínica dental de Cary, retirada, con opiniones sobre todo y la sutileza de una alarma de coche. Lorraine había decidido, aproximadamente 2 años después de nuestra boda, que yo no era suficientemente agradecida con Garrett. Su argumento, que yo trabajaba a jornada completa, que a veces le pedía a Garrett que recogiera a Piper del preescolar y que una sola vez, dije que estaba demasiado cansada para ir a su cena de cumpleaños en Kurova. Lo de Kurova me persiguió durante 3 años. 3 años. En cada reunión familiar. Claro, Chelsea estaba demasiado cansada para mi cumpleaños. La noche antes de que me fuera a Savannah, Lorraine me llamó. No para desearme suerte con mi presentación. No. Para decirme, lo voy a resumir, porque el monólogo en cuestión duró 11 minutos, que era un acto de egoísmo dejar a Garrett solo con Piper 3 días, que no entendía por qué tenía que ir a una conferencia siendo Garrett el que más aportaba económicamente y que en mis tiempos apoyábamos a nuestros maridos. Le dije, Lorraine, te agradezco la llamada. Lo cual, conste en acta, era mentira. Ahora viene la parte que me aprieta la mandíbula incluso hoy. Después de que Garrett cancelara mi reserva de hotel y yo no volviera arrastrándome a casa, después de que reservara la suite y le mandara mi mensaje de una sola palabra, él llamó a Lorraine. Y Lorraine llamó a mi madre. A mi madre, en Knoxville, a las 11:30 de la noche. Le dijo que yo estaba teniendo algún tipo de episodio, que estaba gastando dinero de forma irresponsable y que me negaba a volver a casa. Mi madre, Linda Daly, 61 años, una mujer que me conoce desde que nací, me llamó a las 6:15 de la mañana con la voz temblorosa preguntándome si estaba bien. Tuve que tranquilizar a mi propia madre mientras repasaba mentalmente una presentación de 20 minutos sobre protocolos Cobra. Hice las 2 cosas desde el baño de mármol de la suite presidencial, enfundada en el albornoz con el monograma. Si el multitarea fuera deporte olímpico, aquella mañana habría ganado una medalla. Pero aquí estaba lo que Garrett no sabía. Lo que nunca se había molestado en preguntar.
Esta conferencia no era un seminario optativo al que yo iba a buscar una bolsa de tela gratis. Mi jefe, Rob Kessler, me había pedido específicamente que presentara un estudio de caso sobre una auditoría de cumplimiento que habíamos gestionado en Palmetto Insurance Group, donde llevaba 3 años como coordinadora de beneficios. 200 personas en la sala, directores regionales, responsables de recursos humanos de 12 estados. Era la mayor oportunidad profesional que había tenido desde que nació Piper. Garrett lo sabía. Se lo había dicho 6 veces. Él había respondido que bien, cariño, mientras miraba el móvil, que es la versión que tiene Garrett de una ovación en pie. Y desde 400 millas de distancia intentó sabotearlo, cancelando una reserva de hotel porque querías ir tanto, como si querer cosas fuera el delito. Ah, y los $45. Casi se me olvida. 3 meses antes de Savannah le pregunté a Garrett si podía renovar mi cuota de la SHRM, la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, $45 al año, lo que cuesta una pizza mediana y un refresco de 2 litros. Su respuesta, y esto es textual: ahora mismo tenemos que apretarnos el cinturón. $45. Este mismo hombre que, como descubriría más adelante, había gastado $6.200 en palos de golf y la cuota de entrada a un club de campo, $2.400 en un viaje de pesca con amigos a Cayo Largo donde no pescaron literalmente nada. Vi las fotos en el Facebook de su amigo Rick, todos ellos quemados por el sol sosteniendo las manos vacías sobre el borde del barco como si estuvieran haciendo el casting para un programa llamado El fracaso más caro del mundo. Y $890 en unos cascos de cancelación de ruido y un monitor para jugar. Pero los $45 de mi cuota eran demasiado. Claro. A la mañana siguiente del incidente en el lobby entré al centro de convenciones de Savannah a las 8:15 con una americana azul marino que había preparado 3 semanas antes, mis notas impresas en papel, porque no me fío de la tecnología en las presentaciones. He visto a demasiada gente pelearse con un portátil, y un café de hotel muy caro en la mano. Me sentía como si me hubiera atropellado un autobús y al mismo tiempo como si pudiera levantarlo. Ese tipo específico de adrenalina que viene de estar furiosa y preparada al mismo tiempo. Mi presentación era a las 9. Estudio de caso sobre cumplimiento cobra. Ya sé, suena como los 45 minutos más aburridos de vuestra vida. Pero en el mundo de los beneficios laborales, aquello era mi Super Bowl. Llevaba 3 semanas trabajando en esas diapositivas. Tenía repartidos con pestañas de colores. Rob Kessler me encontró en la zona del café. Rob es un buen jefe, 53 años, 3 corbatas que rota, llama a todo el mundo jefe. Me dijo: Chelsea, aviso previo, tu marido llamó a la oficina ayer. Me quedé helada. ¿Qué? Sí. Llamó a la línea general, preguntó a Brenda en recepción si la conferencia era obligatoria. Ella me lo transfirió. Le dije que sí lo era. Garrett había llamado a mi jefe para intentar establecer que la conferencia era optativa, de forma que cuando cancelara mi reserva de hotel yo no tuviera ninguna excusa profesional para quedarme. Estaba construyendo un argumento, no solo para controlarme, sino para que pareciera que yo había elegido quedarme sin necesidad de hacerlo. Como si todo fuera un proyecto de vanidad mía. El nivel de planificación que hay en eso. Los movimientos de ajedrez. Me quedé ahí con el café en la mano y noté que algo se desplazaba dentro de mí. No se rompió, se desplazó. Como un hueso que hubiera estado ligeramente fuera de sitio durante años y por fin, con dolor, encajara en su lugar. Gracias por contármelo, Rob. Y fui a dar la mejor presentación de mi carrera. No exagero. La rabia te afila de una manera muy particular. No tropecé ni una sola vez. Hice reír a la sala 2 veces, una con una auditoría de elegibilidad de dependientes que se torció, otra con un aviso de baja que llegó al Brian equivocado. Había 2 Brian en el mismo departamento, un clásico. Las preguntas se alargaron 15 minutos más de lo previsto porque la gente seguía haciendo preguntas. Rob Kessler me dio la mano al final y me dijo: deberías hacer esto más a menudo, jefa. Le di las gracias, crucé el lobby, me senté en uno de esos sillones enormes junto a la fuente y abrí la calculadora del móvil. Un momento.
Antes de llegar a los números, quiero pausar un segundo. Si estáis escuchando esto ahora mismo y alguna vez habéis estado en una situación donde alguien controla el dinero, donde tenéis que pedir permiso para gastar, donde os sentís culpables comprando champú, decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto y qué hora es. Os veo a todos. Y si aún no le habéis dado a suscribir, este es un buen momento, porque lo que estoy a punto de descubrir lo cambia todo. La calculadora. El sueldo de Garrett en Tidewater Supply era $78,000. Lo sabía porque había visto su carta de oferta cuando le dieron el trabajo. Después de impuestos, en Carolina del Norte, esos son aproximadamente $4,800 al mes netos. La hipoteca de nuestro adosado en Bramblewood Lane era $1,740. El preescolar de Piper, $980. Suministros, seguro, compra, otros $1,400 siendo generosos. Total en gastos fijos, $4,120. Eso dejaba $680 al mes para todo lo demás. Eso era lo que Garrett siempre decía. Vamos justos, Chelsea. No hay margen. Por eso no podía tener la cuota de la SHRM. Por eso la tarjeta se había quedado sin fondos en la gasolinera. Por eso llevábamos 5 meses sin ir a un restaurante. Pero $680 al mes no compran 6,200 en equipo de golf. No financian un viaje a Cayo Largo. No cubren un monitor de juegos y unos cascos de cancelación de ruido. Sentada en ese sillón noté cómo la aritmética me trepaba por la nuca como agua fría. Los 78,000 eran solo su salario base. Eso era el número de la carta de oferta. Lo que no sabía aún era si había primas, horas extra, comisiones, dinero que nunca aparecía en nuestra cuenta. La única declaración de la renta que había visto a medias mostraba 3,800 más que nuestros sueldos sumados, pero habíamos presentado declaración conjunta durante 3 años. Los otros extractos podían contar una historia muy diferente. Llamé a Denise. Denise Brennan, ejecutiva de cuentas en Palmetto, el tipo de amiga que te dice que tu conjunto queda fatal y luego te arregla el cuello. Denise había pasado por su propio divorcio 2 años antes. Su exmarido ocultaba una adicción a las apuestas deportivas que se había tragado $23,000 en ahorros. Ella sabía exactamente lo que se siente con esa aritmética. Le conté los números. Guardó silencio unos 10 segundos, que en Denise es una eternidad. Chelsea, necesitas un abogado. No tengo dinero para un abogado. Necesitas un abogado antes de tener dinero para un abogado. Tengo un nombre. El nombre era Vivian Ostrowski, ejerciente por cuenta propia en la calle Hillsborough de Raleigh. Denise me dijo que Vivian había llevado su divorcio y que era el tipo de mujer que lleva las gafas de leer colgadas de una cadena y puede destruirte la vida con un archivador. La llamé desde la habitación del hotel esa tarde. La suite presidencial, que de repente parecía menos un capricho y más la inversión más inteligente de $2,360 que había hecho en mi vida. Vivian escuchó unos 4 minutos sin interrumpir. Señora Meyer, antes de hacer nada, y me refiero a nada, no lo confronte. No cambie su rutina. No deje que sepa que ha hablado conmigo. Necesito extractos bancarios, todos los que pueda conseguir. Estados de cuenta, declaraciones de la renta, cualquier cosa con números de cuenta. ¿Puede hacerlo? Creo que sí. En casa hay un archivador. Sí. Bien. ¿Cuándo vuelve de Savannah? El jueves por la noche. Venga a verme el viernes. Traiga todo lo que encuentre. Colgué y me senté en el borde de esa cama, la misma en la que había dormido como un bebé la noche anterior, y me di cuenta de algo. No tenía miedo. Ni siquiera estaba enfadada. Estaba haciendo cuentas. Haciendo llamadas. Planificando. Ahora probablemente estáis pensando, ¿por qué no te fuiste antes? Os juro que me lo he preguntado unas 400 veces. Garrett pensaba que cancelar la reserva de un hotel haría que volviera a casa con el rabo entre las piernas. En cambio, me despertó. Fue el movimiento de más. El movimiento que hizo que dejara de decir está bien y empezara a decir enséñame los números. Él pensaba que me estaba castigando. Me estaba dando un motivo. Llegué a casa el jueves por la noche a las 8:20.
Piper ya estaba dormida. Garrett estaba en el sofá viendo algo con explosiones, que es el único género de televisión que reconoce. No se levantó. No me miró. Solo dijo: «¿Qué tal tu pequeño viaje?» Pequeño viaje. 3 días, una presentación de 20 minutos ante 200 profesionales, una palmada en la espalda de mi jefe y el principio del fin de mi matrimonio. Pero bueno, pequeño viaje. Bien, dije. Y lo decía en serio, porque bien es la palabra más peligrosa que puede pronunciar una mujer. Y todas las que me estáis escuchando sabéis exactamente a qué me refiero. Lo que esperaba era una pelea. Una discusión sobre la reserva, la suite, el dinero. A Garrett le gustaban las peleas porque se le daban bien, no porque tuviera razón, sino porque era perseverante. Seguía y seguía hasta que te agotabas. Un filibustero emocional. Una vez lo vi discutir 45 minutos con un operador de Verizon por un cargo de $12. El operador acabó llorando. Garrett lo consideró una victoria. Pero no hubo pelea. En cambio, hubo flores. El viernes por la mañana bajé y encontré un ramo de rosas en la encimera de la cocina. Rosas del supermercado, todavía con el plástico. Con la pegatina del precio bien visible en el celofán. $7,99. Ni siquiera se había molestado en quitarla. Me quedé mirando esa pegatina 10 segundos enteros. $7,99 de arrepentimiento. Ni 8. No pudo redondear ni para su propia disculpa. Pensé que te vendría bien algo bonito después de la semana tan larga que has tenido, dijo, sirviendo café como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera llamado a un hotel en otro estado para cancelar la habitación de su mujer a las 11 de la noche. Como si eso fuera algo que simplemente ocurría, como el tiempo. Denise me había avisado de esto. Lo llamaba el ciclo. Su exmarido hacía lo mismo. Explosión, luego flores, amenaza, luego ternura. No es una disculpa, es un botón de reinicio. No están diciendo lo siento, están diciendo, volvamos a la versión en la que no me cuestionas. Son preciosas, dije. Las puse en agua. Sonreí. Y luego le dije a Garrett que tenía que hacer unos recados, salí al aparcamiento compartido de nuestro adosado, esperé a ver salir su camioneta camino del trabajo, volví dentro y fui directa al archivador del cuarto que optimistamente llamábamos despacho, que en realidad era donde guardábamos la cinta de correr que usábamos de perchero. Tenía 1 hora antes de tener que estar en el despacho de Vivian Ostrowski en la calle Hillsborough. 1 hora para encontrar lo que pudiera. El archivador era uno de esos metálicos beige de 2 cajones del Staples que existe en todas las casas americanas, ligeramente abollado y jamás correctamente organizado. Garrett lo tenía en el cuarto trasero. Cajón de arriba, declaraciones de la renta, 3 años. Las saqué todas. La declaración conjunta del año pasado mostraba una base imponible total de $134.200. Me detuve. $134.200. Garrett ganaba $78.000. Yo ganaba $52.400. Eso suma $130.400. ¿De dónde venían los $3.800 restantes? Mis manos iban más rápido que mi cabeza. Cajón de abajo, documentos de seguros, el historial de vacunas de Piper, la garantía de un lavavajillas que habíamos cambiado 2 años atrás y, debajo de todo, un único extracto de Capital One. Una página. A nombre de Garrett T. Meyer, en nuestra dirección. Cuenta terminada en 4417. Nunca había visto esa cuenta. No sabía que existía. El extracto era de 4 meses atrás y mostraba un saldo de $27.846. $27.000 en una cuenta que yo desconocía. Mientras me decían que no podíamos permitirnos $45 al año. Mientras mi tarjeta de débito era rechazada en una gasolinera con mi hija en el asiento de atrás. Fotografié todo con el móvil. Las declaraciones de la renta, el extracto de Capital One, todo. Lo volví a colocar exactamente donde estaba. Mismo orden, misma carpeta, el mismo ángulo ligeramente torcido. Incluso puse la garantía del lavavajillas encima, porque cuando estoy furiosa soy meticulosa.
Luego fui al despacho de Vivien. El despacho de Vivien Ostrowski estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo entre un restaurante vietnamita y un sitio que hacía declaraciones de la renta y notaría. El tipo de edificio donde el ascensor huele a la comida de alguien del año 2019 y ya no se ha recuperado. Pero el despacho de Vivien era impecable. Mesa de madera oscura, diplomas enmarcados, una estantería llena de volúmenes de derecho de familia de Carolina del Norte que tenían pinta de haber sido leídos de verdad. Y Vivien, casi 60 años, pelo plateado en bob, gafas de leer en una cadena de cuentas y la energía de una mujer que ha escuchado todas las mentiras que un hombre ha dicho jamás y tiene un sistema de archivo para cada una. Puse todo sobre su mesa, las declaraciones, el extracto de Capital One, las capturas de pantalla, la cronología del control financiero, la consolidación, la tarjeta rechazada, el veto a los $45, la cancelación del hotel. Vivien lo revisó unos 3 minutos. Luego se quitó las gafas, las dejó colgar de la cadena y dijo: ¿Cuánto sabe usted sobre la disipación de bienes gananciales? Nada. Está a punto de aprender. Me explicó que en Carolina del Norte los bienes gananciales están sujetos a distribución equitativa. Si uno de los cónyuges oculta activos, canaliza dinero a cuentas secretas o realiza grandes compras no comunicadas, eso es disipación. Y a los jueces no les gusta. Necesitamos el historial completo de esa cuenta de Capital One, dijo. No solo un extracto, cada transacción, cada ingreso, cada retirada. ¿Puede conseguir esos registros en el banco? Puedo intentarlo. Me dijo que fuera a la sucursal de Capital One en la calle Six Forks y solicitara los estados de cuenta como cónyuge. Así que fui. El lunes por la mañana entré a esa sucursal a las 10:15 en ropa de trabajo, intentando parecer una mujer que hace esto habitualmente. El empleado, un chico educado llamado Derek que tendría unos 22 años, tecleó la información de Garrett y luego hizo una pausa. Señora, parece que usted no figura en esta cuenta. Soy su mujer. Lo entiendo, pero es una cuenta individual. Su nombre. Volvió a teclear. De hecho, parece que también ha sido eliminada de la cuenta corriente conjunta del Bank of America. Hace 4 meses. Me quedé paralizada. Me eliminó de nuestra cuenta corriente. Derek parecía querer meterse debajo de su escritorio. No puedo darle detalles sobre modificaciones de cuentas, pero puedo confirmarle que usted no figura actualmente como parte autorizada en ninguna de las 2 cuentas. Lo siento. 4 meses atrás. Me había eliminado de la cuenta corriente 4 meses antes, mientras yo seguía usando la tarjeta de débito, comprando la compra, pagando las zapatillas de Piper en el Straight Rite del Triangle Town Center. Dejó la tarjeta activa pero borró mi nombre de la cuenta. Como dejar una llave bajo el felpudo y cambiar la cerradura. Me senté en el coche, en el aparcamiento del Capital One, y llamé a Vivien. Ni siquiera se sorprendió. Perfecto, dijo, y podía escucharla tecleando. Lo obtendremos mediante citación judicial. Esto en realidad es mejor. Demuestra un patrón de ocultación deliberada. Los jueces se fijan en los patrones. Y luego añadió algo que no olvidaré. Señora Meyer, el hecho de que la eliminara en silencio, sin decírselo, no es un revés. Es una prueba. Deje que siga construyendo su caso contra sí mismo. Colgué y me quedé un momento más en ese aparcamiento. Olía a la panadería panera de al lado. No había desayunado. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de esa rabia tan enfocada que casi parece calma, como el ojo de algo. Luego fui al trabajo y procesé 14 formularios de inscripción de beneficios como si no hubiera pasado nada. Porque eso es lo que haces. Mantienes la maquinaria en marcha mientras construyes otra por debajo. Las 3 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi matrimonio. Vivía 2 vidas en la misma casa. Vida número 1, Chelsea normal, preparando el almuerzo de Piper, yogur de fresa, galletas de pez, zumo en brick, cada maldito día, porque Piper había decidido a los 4 años que la variedad era para los débiles. Yendo al trabajo. Preguntando a Garrett cómo le había ido el día. Viéndolo ver la tele. Fingiendo que el archivador del cuarto trasero era solo un archivador y no la caja de Pandora en metal base. Vida número 2.
Chelsea con abogada, con plan y con el móvil lleno de capturas de pantalla sacadas a las 6 de la mañana mientras Garrett estaba en la ducha. Vivien presentó la citación para los registros del Capital One un martes. También solicitó el historial completo de transacciones de su, técnicamente, nuestro, cuenta corriente del Bank of America y los registros laborales de Garrett en Tidewater Supply, concretamente su historial de comisiones y primas. Le pregunté cuánto tardaría. De 2 a 3 semanas. Piénsalo como un marinado. Cuanto más tiempo reposa, más sabor tiene. Nunca había pensado en una citación judicial como un marinado. Pero Vivien tenía la manera de hacer que las cosas aterradoras sonaran a recetas. Mientras esperábamos, hice lo que Vivien me dijo. No cambié nada. No confronté a Garrett. No actué de forma diferente. Seguí cocinando. Seguí preguntando por su día. Seguí respondiendo a los mensajes pasivo-agresivos de Lorraine sobre que el pelo de Piper siempre parece un poco enredado en las fotos que mandas, con un emoji de pulgar arriba. Solo el pulgar arriba, sin palabras. Es lo más violento que puedes mandarle a una suegra, por cierto. Las vuelve completamente locas. 3 semanas después, Vivien me llamó al trabajo. Contesté en la escalera entre el segundo y el tercer piso de Palmetto, que era el único sitio en ese edificio donde podías tener una conversación privada, razón por la cual siempre olía al cigarrillo secreto de alguien. Tengo los registros, dijo Vivien. ¿Puede venir esta tarde? Le dije a Rob que tenía cita con el dentista. Rob dijo un miércoles, y yo dije un empaste de urgencia, que es la excusa más creíble del mundo laboral americano. Nadie cuestiona un empaste de urgencia. Estaba en el despacho de Vivien a las 2:30. Lo había impreso todo, y me refiero a todo. El historial de transacciones de la cuenta de Capital One abarcaba 3 años. $41.300. Eso es lo que Garrett había canalizado a esa cuenta a lo largo de 36 meses, principalmente mediante cheques de primas y pago de horas extra de Tidewater Supply redirigidos. Sus primas no iban a nuestra cuenta conjunta. Iban al 4417. Y los gastos de esa cuenta. Vivien los había marcado, porque Vivien marca las cosas como un cirujano marca una incisión. 6.200 en Golf Galaxy y el Resort Pinehurst, en palos y cuota de socio. 2.400 en un resort de Cayo Largo. 890 en el Best Buy. 1.200 en un sitio llamado Salt and Smoke que busqué en ese mismo momento y resultó ser un restaurante de carnes de alta gama en Durham al que nunca había ido, del que nunca había oído hablar y del que nadie me había hablado. 14 visitas. 14 veces que mi marido comió filetes de $85 mientras me decía que teníamos que apretarnos el cinturón. Miré a Vivien. Vivien me miró a mí por encima de esas gafas. La buena noticia, dijo, es que esto es disipación de manual. El tribunal no verá esto con buenos ojos. Durante unas 12 horas me sentí algo parecido al triunfo. No felicidad. No sientes felicidad cuando descubres que tu marido te ha mentido durante 3 años. Pero algo parecido a tierra firme. Como tener algo en lo que apoyarse. El jueves por la mañana Vivien volvió a llamar. Tono diferente. El abogado de Garrett ha presentado un recurso esta mañana. ¿Tiene abogado? Ya lo tiene. El banco le habría notificado al servirse la citación. Se buscó uno rápido. Su abogado argumenta que tu reserva de la suite presidencial, los $2.360, constituye disipación imprudente de bienes gananciales y demuestra un patrón de irresponsabilidad financiera. Me senté. Estaba en mi mesa en Palmetto y literalmente me desplomé en la silla giratoria con tanta fuerza que retrocedió y golpeó el archivador de atrás. 2 compañeros levantaron la vista. Los aparté con un gesto. Me está usando la suite en mi contra. Está intentando. Su argumento es que usted tenía acceso a la habitación original del hotel, que él presentó como una habitación disponible a través de la conferencia, y que usted eligió pasarse a una suite cara como un acto de gasto vengativo. La habitación que él canceló. Canceló la habitación, usted reservó otra, y ahora su abogado decía que yo era la irresponsable. Era como prenderle fuego a tu casa y luego demandarte por los daños del agua. ¿Puede hacer eso? ¿Puede argumentarlo?
Si el juez se lo cree es otra cuestión. Pero Chelsea, esto va a ser parte de la conversación a partir de ahora. Tenemos que estar preparadas para reencuadrarlo. Sobreviví al resto de esa jornada laboral, no sé muy bien cómo. Recuerdo procesar un lote de notificaciones Cobra pensando en cómo ayudo a otras personas a gestionar sus coberturas en los peores momentos de sus vidas. Despidos, bajas, divorcios. Y ahí estaba yo, en mi peor momento, tramitando sus papeles. Hay un chiste en algún lugar de ahí. Estaba demasiado cansada para encontrarlo. Necesito un momento con esta parte, incluso ahora. Esa noche me quedé sentada en el coche en el aparcamiento de Palmetto durante 40 minutos. No arranqué el motor. No llamé a nadie. Me quedé ahí con las manos en el volante pensando en ir a casa de mi madre en Knoxville y no volver. Coger a Piper, meterla en la sillita y conducir 4 horas hacia el oeste. Dejarle a Garrett y a su cuenta de Capital One y a sus palos de golf y a sus rosas de 7,99 y a su madre el adosado entero de Bramblewood Lane. Que ganara él. Que se lo quedara todo. Porque lo que tiene pelear es que cuesta algo cada día. Cuesta energía, cuesta sueño, cuesta la capacidad de comer sin que el estómago se encoja. Y algunos días ese coste parece mayor que aquello por lo que estás luchando. Llamé a Denise. Contestó al segundo tono. Le conté lo del recurso, lo de usar la suite en mi contra, todo. Denise guardó silencio unos 5 segundos. Luego dijo: Chelsea. Gastó $41,000 a tus espaldas en palos de golf y filetes, y está preocupado por tu noche de hotel. ¿Eso te parece el comportamiento de un hombre que cree que va a ganar? ¿O de un hombre que sabe que está a punto de perder y va tirando muebles por el camino? Dejé que eso se asentara. Tirando muebles, repetí. Tirando muebles. Mi ex hacía lo mismo. Cuanto más ruido meten al final, más miedo tienen. Tenía razón. Lo sabía porque lo sentía. Aquel clic otra vez. El mismo que en el lobby del hotel, el hueso volviendo a su sitio. Está bien, dije. Bien. Además, añadió Denise, me debes el anticipo. Acepto el pago en vino y en no tener que volver a escuchar hablar de tu marido cuando todo esto acabe. Me reí. La primera risa de verdad en semanas. Aquí cometí un error. Os lo cuento porque esto es la vida real, no una película, y en la vida real metes la pata incluso cuando las apuestas son altas. El domingo siguiente Lorraine vino a cenar. Era la cosa mensual de siempre, Lorraine, Garrett, yo y Piper alrededor de la mesa del comedor comiendo lo que yo hubiera cocinado mientras Lorraine comentaba el punto de sal y Garrett asentía como un muñeco de cabeza con un título en evasión de conflictos. Ese domingo había hecho un pollo con arroz al horno y Lorraine ya había observado que le faltaba condimento antes de que yo me sentara. Estaba agotada. 3 semanas de doble vida, el recurso presentado, el derrumbe en el aparcamiento, y Lorraine estaba sentada frente a mí diciéndome que mi arroz era soso mientras su hijo me ocultaba $41,000. Así que cuando Lorraine dijo, sabes, Chelsea, creo que últimamente estás un poco distraída. Garrett me comentó que has estado estresada. Algo se rompió. No grité. Peor, dije, con calma y con una sonrisa. Bueno, Lorraine, ahora tengo abogada, así que eso me tiene bastante ocupada. La mesa se quedó en silencio. Solo Piper seguía comiendo. El tenedor de Garrett se detuvo a mitad de camino de su boca. Las cejas de Lorraine llegaron al techo. Me di cuenta de lo que había dicho aproximadamente 1,5 segundos después de decirlo. Que es 1,5 segundos tarde. Lorraine llamó a Garrett a la mañana siguiente. Garrett llamó a su abogado. Su abogado llamó a Vivian. Y para el martes Garrett había intentado transferir $38,000 de la cuenta de Capital One a donde, averiguamos más tarde, la cuenta corriente personal de su amigo Rick, para guardarlos. Pero aquí está lo que hay que saber sobre Vivian Ostrowski. Vivian no espera. Vivian había presentado una orden de conservación de todas las cuentas la misma semana en que obtuvo los resultados de la citación. Así que cuando Garrett intentó mover los $38,000, el banco lo marcó. Se las arregló para transferir 3.300 antes de que se activara el bloqueo. 3.300 se escaparon,
pero 34.700 se quedaron exactamente donde estaban. Y el intento de transferencia también fue a parar al expediente de Vivien. Acaba de demostrarnos el caso por sí solo, dijo Vivien por teléfono. Sonaba casi animada. Disipación intentada tras recibir notificación de litigio. A los jueces les encanta eso. Y cuando digo que les encanta, quiero decir que lo contrario de que les encante. Mi error al soltárselo a Lorraine había explotado en la cara de Garrett peor que en la mía. Su pánico lo hizo descuidado. Su descuido lo hizo culpable. Y su culpa quedó documentada en el registro de transacciones de un banco, con marca de tiempo. A veces el peor movimiento de ajedrez resulta ser el que gana la partida. No lo recomiendo como estrategia, pero lo acepto. La vista provisional fue un jueves de octubre, 5 semanas después de Savannah. Sala 4B del Tribunal del Condado de Wauk, que es el tipo de edificio que parece imponente por fuera y huele a café quemado y ansiedad por dentro. Si esto os suena a drama judicial de televisión, os prometo que fue mucho menos glamoroso. Luces de fluorescentes, sillas de plástico, un juez que tenía toda la pinta de preferir estar en otro sitio. El juez Wendell Pratt, con la energía de un hombre que ha visto disolverse 10.000 matrimonios y ya nada le sorprende. Vivien me dijo después que llevaba 27 años en el juzgado de familia. Ese hombre había escuchado todas las mentiras vestidas de traje. Yo llevaba la misma americana azul marino de la presentación en Savannah. Me pareció una armadura. Vivien estaba a mi lado con una carpeta de cuero tan organizada que podría haberse expuesto en un museo de preparación de pruebas. Con pestañas. Pestañas de colores. Sentada allí me di cuenta de que Vivien era lo que yo sería si hubiera estudiado Derecho y no tuviera ninguna tolerancia para las tonterías. Una versión futura de mí con mejores zapatos. Garrett estaba al otro lado del pasillo con su abogado, un tipo llamado Brent Wee, 40 y tantos, corte de pelo caro, el tipo de abogado que parece haber practicado su cara de preocupación delante del espejo. Brent había presentado aquel recurso sobre la suite presidencial y probablemente se había sentido muy listo al hacerlo. Estaba a punto de sentirse menos listo. Vivien intervino primero. Sin prisas. Expuso la cronología como si leyera una receta. Tranquila, precisa, paso a paso. Señoría, mi representada descubrió durante este matrimonio que su marido mantenía una cuenta corriente separada de Capital One, número terminado en 4417, en la que depositó aproximadamente $41.300 a lo largo de 36 meses sin su conocimiento ni consentimiento. Estos depósitos consistieron principalmente en primas laborales y pagos de horas extra desviados del hogar familiar. Mostró los registros. Cada ingreso marcado. Cada compra señalada. Además, el señor Meyer eliminó el nombre de mi representada de la cuenta corriente principal del Bank of America aproximadamente 4 meses antes de esta acción, también sin su conocimiento. La tarjeta de débito de mi representada permaneció activa, creando la apariencia de acceso compartido mientras se eliminaba su legitimación legal para consultar o gestionar la cuenta. Hizo una pausa para dejar que el juez leyera las pruebas. La noche del 14 de septiembre, mientras mi representada asistía a una conferencia profesional en Savannah, Georgia, una conferencia en la que era oradora invitada, el señor Meyer llamó al Hotel Oglethorpe Grand y canceló su reserva a las 10 de la noche. Mi representada se encontró abandonada en el lobby de un hotel en una ciudad a 400 millas de su casa. El juez Pratt levantó la vista de los documentos. Miró a Garrett. Garrett miraba la mesa. Mi representada reservó una habitación alternativa, la suite presidencial, con su tarjeta de crédito personal. El abogado del señor Meyer ha calificado esto de disipación imprudente. Nosotros lo calificamos de una mujer buscando cobijo después de que su marido la dejara deliberadamente en la calle. Los $2.360 que gastó mi representada en esa habitación no fueron un capricho. Fueron autoprotección. Brent Wee se levantó e intentó argumentar. Dijo que la cuenta separada de Garrett era un fondo de ahorro personal que muchos cónyuges mantienen y que la cancelación del hotel fue un desacuerdo conyugal sobre los viajes, no un patrón de control. Observé la cara del juez Pratt mientras Brent hablaba.
El juez tenía la expresión de alguien escuchando a otro explicar que el cielo es verde. Educado, paciente, completamente convencido de lo contrario. Vivien me había dicho que ese hombre había escuchado todas las mentiras vestidas de traje, y el traje de Brentwood ni siquiera era muy bueno. Vivien volvió a levantarse. Señoría, un asunto adicional. El 1 de octubre, después de que el señor Meyer supo por un familiar que mi representada había contratado un abogado, no mediante notificación formal, el señor Meyer intentó transferir $38.000 de la cuenta oculta de Capital One a una cuenta personal perteneciente a un amigo. El banco marcó la transacción bajo la orden de conservación presentada por mi despacho el 28 de septiembre. Se transfirieron $3.300 antes de que se activara el bloqueo. Le entregó al juez el registro de transacciones del banco, marca de tiempo, importe, cuenta de destino, todo. Este intento de transferencia se produjo 3 días después de que el señor Meyer tuviera conocimiento de la existencia de un litigio en curso. En virtud del Estatuto General de Carolina del Norte 50-20, esto constituye un intento de disipación de bienes gananciales. El juez Pratt miró el registro. Luego miró a Garrett. Luego miró a Brentwood. Brent revolvió sus papeles. Y digo revolvió. Ese hombre revolvió esos papeles como quien busca una trampilla en su propio maletín, una salida, una escapatoria. No había ninguna. Garrett se inclinó hacia Brent para susurrarle algo. Brent levantó la mano. El gesto universal del abogado que significa, por favor, no diga nada más que empeore esto. Señor Meyer, dijo el juez Pratt, no al abogado, sino a Garrett directamente. Estoy viendo una cuenta oculta, un patrón de ocultación financiera, la eliminación del nombre de su mujer de una cuenta compartida sin notificación y un intento de transferencia de fondos tras conocer la existencia del litigio. ¿Tiene algo que decir? Garrett abrió la boca. Lo vi hacerlo. Vi girar las ruedas. Las mismas ruedas que siempre le habían sacado de todo. El operador de Verizon, la cancelación del hotel, 6 años de vamos justos, Chelsea mientras cenaba filetes de $85 en Durham. Está exagerando, dijo. Yo solo gestionaba nuestras finanzas. Ella nunca quiso involucrarse. El juez Pratt no parpadeó. El expediente sugiere que no se le dio la opción. No reaccioné. No sonreí. No lloré. Me quedé sentada con las manos en el regazo y dejé que el expediente hablara. Vivien me había dicho, no actúes. No reacciones. Deja que los documentos hagan el trabajo. Y eso hice. El juez Pratt ordenó la divulgación financiera completa en un plazo de 14 días. Ordenó una pensión compensatoria temporal de $1.400 mensuales mientras durara el proceso de distribución equitativa. Ordenó a Garrett restituir mi nombre en la cuenta del Bank of America. Y dejó constancia en acta, delante de ambos abogados y de una taquígrafa del tribunal llamada Gladys que tecleaba más rápido que nadie que yo haya visto, de que el intento de transferencia de los $38.000 sería considerado en el contexto de la distribución definitiva. Garrett salió del tribunal con la cara de quien ha tragado algo que va camino de volver. Su abogado ya estaba al teléfono. Se le había torcido la corbata. Lorraine estaba en el pasillo. ¿Cómo no? Estaba sentada en un banco junto a la fuente con el bolso en el regazo, como esperando el autobús. Cuando Garrett salió, se levantó. Me miró a mí. Luego lo miró a él. No dijo ni una palabra. Primera vez en 6 años. Me mudé del adosado de Bramblewood Lane un sábado de noviembre. Denise me ayudó. Vino con su Subaru Forester con los asientos traseros bajados y una red de carga que había comprado específicamente para la ocasión, porque Denise es el tipo de persona que compra accesorios para tus transiciones vitales. El apartamento era un de 2 habitaciones en Millbrook Road, segunda planta, con vistas a un aparcamiento y a un contenedor que elegí interpretar como carácter urbano. $1.150 al mes. Era mío. La habitación de Piper era la más pequeña, claro, pero tenía una ventana que cogía el sol de la mañana. Le puse vinilos de mariposas en la pared porque desde una excursión al Museo de Ciencias en septiembre estaba obsesionada con las monarcas. Entró, miró las mariposas, me miró a mí y dijo: «Mami,
¿Esta habitación es solo mía? Solo tuya, cariño. Giró sobre sí misma con los brazos abiertos hasta marearse y caer en la alfombra. Me quedé en el umbral mirándola y pensé en todo lo que no podía darle ahora mismo. El jardín, el baño extra, la segunda planta del adosado que nunca tendría que compartir con la tensión de otro. Y luego pensé en lo que sí podía darle. Una madre que no estuviera fingiendo que todo está bien cada maldito día. Un hogar donde nadie cancelaba nada a las 11 de la noche. Ese primer viernes en el apartamento me senté a la mesa de la cocina, una plegable del Target, $34, lo bastante sólida, y abrí el portátil. Entré a la web de la SHRM. Tecleé el número de mi tarjeta Discover. $45. Cuota anual renovada. Nadie me preguntó si podíamos permitírnoslo. Nadie me dijo que nos apretáramos el cinturón. Nadie suspiró ni miró una aplicación del banco ni me hizo sentir que $45 eran la diferencia entre la estabilidad y el desastre. $45. Mi tarjeta. Mi nombre. Mi carrera. Cerré el portátil y no miré el móvil en toda la noche. No porque estuviera haciendo una declaración de principios, sino porque no necesitaba hacerlo. ¿Pensáis que eso fue algo? La siguiente historia en vuestra pantalla creo que va a golpear aún más fuerte. Dadle clic. Confiad en mí.